Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y desde el Sindicato de Educadores SUTED-CIMATOL se realizó un importante análisis sobre las actas de exención que estarán blindando a los docentes y directivos docentes en caso de que algún alumno resulte contagiado con COVID-19 tras el regreso a clases presenciales. Escuchemos a continuación al abogado Germán Orlando Huartos, quien hace un contexto jurídico y legal sobre este tema del regreso a clases presenciales y cómo los docentes pueden estar exentos de responsabilidad ante una ola de contagio masivo en los colegios. Dentro de la perspectiva del retorno a clases de manera presencial, bajo el esquema de alternancia, no debe dejarse de lado las responsabilidades atribuibles a las instituciones educativas como garantes de la protección de la población estudiantil, conforme lo establece el artículo 2347 del Código Civil colombiano que establece básicamente que los padres son responsables solidariamente de sus hijos, los directivos de las instituciones educativas y de las escuelas responden de sus discípulos y en tanto ello sucede, concierne el deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio público de educación en este sentido. Así también lo ha establecido el Consejo de Estado cuando ha determinado que el imperativo obedece a razones de tipo subordinado y de garantía, en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere automáticamente y por vía constitucional y legal la obligación de velar por quienes ocupen o acudan mejor a este proceso, teniendo en cuenta que por regla general se trata de menores de edad inmersos en la búsqueda de conocimiento, los que por esa sola razón ameritan un grado especial de protección. En otras palabras, dado a que el proceso formativo abarca en principio a la niñez y a la juventud, quienes dirijan ese recorrido deben, además de cultivar en los destinatarios los saberes propios según los estándares educacionales, proteger la vida e integridad física de los mismos, lo cual puede verse perturbado por razones propias de interacción o por otros eventos adversos.
En razón a esa exposición social y a la subordinación existente entre los menores y los educadores o directivas, se genera una posición de garantía. Por lo tanto, el prestador del servicio está obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes están bajo su custodia y cuidado. Eso lo ha manifestado, como lo acabo de decir, el Consejo de Estado a través de varios pronunciamientos judiciales, entre ellos la sentencia del 7 de abril de 2004, dentro del expediente 14869 del 23 de agosto y del expediente 18626 del 4 de octubre de 2007. Es decir, que ha habido reiterada jurisprudencia entre la posición de garante de las directivas de las instituciones educativas y los docentes frente a los estudiantes. También ha manifestado el Consejo de Estado que, tratándose de daños causados a quienes se encuentran bajo la dirección y cuidado de los establecimientos educativos, el título de imputación por excelencia es el de la falla o falta en el servicio. Por el desconocimiento del deber de custodia y cuidado que pesa sobre todo establecimiento que imparta el servicio de la educación. Este tipo de responsabilidad, cuyo punto de partida normativo es, como se dijo al inicio, el artículo 2347 del Código Civil, dimensiona una doble connotación, es decir, abarca dos esquemas que dan origen así. Primero, la responsabilidad indirecta por hechos cometidos por personas a su cargo, que se entiende por aquel deber de determinadas personas, padres, guardadores, directivas del colegio, de responder de las actuaciones de quien se encuentre bajo su dependencia y cuidado, y la que surge ante una omisión que quebranta la garantía del cuidado sobre quienes están bajo la custodia y subordinación. Las instituciones educativas tienen entonces a su cargo la vigilancia, el cuidado, la seguridad de los estudiantes, especialmente de los que se encuentran dentro de sus instalaciones. Ese deber de custodia se desprende, conforme lo ha manifestado el Consejo de Estado en las sentencias ya referidas, de la relación de subordinación existente entre los docentes y los alumnos. De allí que los daños causados a estos últimos les son imputables al plantel educativo, lo cual es extendido al ente territorial en el evento de ser demandado, en tanto se insiste es garante de la vida e integridad de los estudiantes a su cargo. Así entonces, dadas las necesidades, las condiciones por las cuales se está atravesando en relación con el virus, por ejemplo, aquí en nuestro departamento, se considera que es trascendental que tras un eventual contagio al interior de las instituciones educativas, y peor aún, ante fallecimientos a causa de ellos, pueda derivarse en procesos de responsabilidad civil o aún penal, a la luz de los artículos 368 y 369 del Código Penal, contra quienes tomaron la decisión de manera concertada de regresar a clase de manera presencial, que no contra los docentes de las instituciones educativas, quienes estarían amparados por las causales de ausencia de responsabilidad consagradas en los numerales 3 y 4 del artículo 32 del Código Penal y los numerales 2 y 3 del artículo 28 del Código Disciplinario, situación esta que precisamente advierte las actas edificadas a través del equipo liderado por el doctor Joshua y que más adelante pues tendrá la oportunidad de presentar. Se reclama entonces que la decisión del retorno a la presencialidad bajo el sistema de la alternatividad no debe ser una disposición exclusiva y excluyente de los docentes y del rector de la institución educativa, pues ello requiere contar con la participación de la comunidad educativa, representada también por los consejos directivos, que deben dar su aprobación conforme a las funciones que le establece el artículo 144 de la ley 115 del 94, compilado por el literal A del artículo 2.3
punto 3.1.5.6 del decreto 1075 del 2015, por medio del cual se expidió el decreto único reglamentario del sector de la educación y que expresa las funciones del consejo directivo. Dentro de estas funciones, pues está la de tomar las decisiones que afectan el funcionamiento de la institución y por ende su obligatoria inclusión en este proceso. Siendo así las cosas, el Consejo Directivo de la institución educativa, que es el órgano máximo de jerarquía institucional, y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores que lo integran. Es quien debe tomar las decisiones sobre el retorno a la actividad presencial en la institución educativa. Atendiendo esta breve introducción, es que se ha tratado de obtener alguna forma de blindar a los docentes frente a su actividad, pues precisamente para evitar que una vez se retorne a clase y por la situación de pandemia se realicen o se lleven a cabo contagios al interior de la institución o peor aún muertes, pues se tenga el blindaje suficiente para efectos de que por lo menos desde el punto de vista probatorio se haya extendido la responsabilidad de los docentes y lógicamente ellos también hayan dejado en claro que previo al inicio o al retorno en clases, pues se extendieron de responsabilidad en relación a que están cumpliendo una orden superior y que por solo hecho están incursos en una causal de exoneración de responsabilidad, situación que es lo que hemos venido tratando o se ha venido tratando con las actas. Lo que se pretende o lo que siempre se ha pretendido realizar es que los docentes cuenten con una asesoría previa. Mire, a veces a todos nos pasa lo que sucede cuando nos enfermamos. ¿Cuándo nos enfermamos nosotros? ¿Cuándo acudimos nosotros a un médico? Generalmente cuando nos enfermamos, cuando estamos sanos, es muy esporádicamente, salvo el más juicioso, acude a un control de rutina, ¿verdad? Pasa lo mismo con la situación, lo que se ha pretendido por parte de la organización sindical de muy buena fe es tratar de blindar a los docentes con armas, ¿cierto? Que el día de mañana les puedan servir de apoyo en una eventual imputación de cargos disciplinarios, en una eventual imputación de cargos penales o en una eventual demanda de tipo administrativo para que sean resarcidos los perjuicios causados a un menor, por ejemplo, que se haya infectado dentro del aula de clases. Eso es lo que se pretende. No significa tampoco o no estamos diciendo que es que con las actas ya estamos blindados, que no nos va a pasar absolutamente nada, porque pues las acciones judiciales están diseñadas en la Constitución y en la ley para que los ciudadanos acudamos a ellas. Pero una cosa es tener la posibilidad y el derecho a acudir, y otras que si tenemos la posibilidad también de demostrar que lo que se nos imputa no corresponde a la realidad y hemos prevalido previamente de acotar todas y cada uno de los elementos materiales de prueba que nos sirvan para demostrar nuestras afirmaciones, pues indudablemente estamos blindando al docente, es decir, le estamos dando la oportunidad que desde ya arme su plataforma defensiva desde el punto de vista probatorio. O sea, no le estamos diciendo al docente, firmemos estas actas que no nos va a pasar nada, porque pues no podemos centrarnos en el poder interno de los padres de familia que el día de mañana por una eventual contagio fallezca un estudiante y pues y lógicamente lo primero que se piensa es que va a demandar. Lo que sí tenemos pensado es que con este apoyo el docente puede edificar una mejor defensa y al punto que puede llegar a
salir bien librado en cuanto a las resultas de un proceso de esta naturaleza. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche compartiendo con ustedes algunos asuntos jurídicos y legales sobre el retorno a las clases presenciales que explican peritos, expertos en educación y abogados. Vamos a escuchar a continuación al perito y experto en educación Joshua Germano, quien explica sobre qué son esas actas de exención y cómo pueden blindar a los docentes de posibles líos jurídicos en el futuro. ¿Qué es un acta de exención y por qué aplica? ¿Por qué no se llama resolución de exención y la hace un consejo directivo? ¿Por qué no se llama un acuerdo de exención y por qué sí se llama acta? Se llama acta porque es una definición detallada de lo que usted va a desglosar técnicamente para que usted pueda acudir a radicar y en ese orden de ideas usted se blinde, como decía el profe Germán Huartos. La idea es blindarlo a usted para minimizar al máximo. Lo que dijo el profe Germán yo lo retomo. Es minimizar al máximo la responsabilidad que usted le atañe en lo penal, en lo civil, en lo administrativo, en lo disciplinario y en una repetición futura por daños y perjuicios. Cuando vengan y demanden a la nación en reparación directa y ella venga por usted, la nación venga y le repita. Entonces, es minimizar el riesgo al máximo, es generar un acervo probatorio. Esa es la tarea de las actas realmente. Entonces, en primer lugar, ¿cómo aplica un acta de exención y cuándo aplica la exención? ¿Cuándo? ¿Cuándo aplica? Para que usted sepa que realmente sí es pertinente, es conducente y es competente para que usted pueda radicar un acta de exención de responsabilidad. Entonces, lo primero, porque se genera un caso fortuito. Entonces, en este caso hay un caso fortuito. El caso fortuito se llama el coronavirus, a menos que usted demuestre o que demuestre la Organización Mundial de la Salud de que estuvo planeado. Y si estuvo planeado, ¿por qué no nos avisaron? ¿Y por qué no hubo un simulacro? Y entonces, ¿por qué no nos dijeron? Es un caso absolutamente fortuito. La COVID-19 y el coronavirus y esta pandemia es fortuito. Segundo, que exista la fuerza mayor. Pues esto es un caso de fuerza mayor. A mí me han dicho en más de 147 tutelas desde octubre a este año, en más de 147 tutelas me han respondido los jueces de tutela, tutelas que hemos realizado en términos de las pensiones de los colegios. Nos dice el juez, no, es que el padre de familia no pudo pagar la pensión por fuerza mayor. ¿Cuál es la fuerza mayor? Pues la pandemia. ¿Cuál es la fuerza mayor? Pues el coronavirus. ¿Cuál es la fuerza mayor? Pues no hay vacuna. Y si la hay en este momento, no hay una vacunación efectiva. Y la gente cree que vacunación significa contagio cero y creo que están más perdidos que embolatados. La vacunación no es garantía de contagio cero porque no se van a vacunar todos. En segundo lugar, usted no sabe cuáles van a estar asintomáticos. Y en tercer lugar, usted no va a saber cuáles son los que tienen un rebrote. Entonces, eso no me venga con ideas ilusas y fantasiosas a decirme que los protocolos de bioseguridad son garantía de contagio cero. Eso no existe. Si no, no se morirían los médicos y las enfermeras. Y no me venga a contar su historia falaz, mentirosa, engañosa, de que la vacuna es garantía de contagio cero. Eso no es así. Entonces, por otro lado, la culpa exclusiva de la víctima. Esa es otra fuente
de la exención de responsabilidad. La culpa exclusiva de la víctima se atribuye a esa patria potestad que tienen los papás. ¿Quién es el que está mandando al colegio a que su hijo se contagie? ¿El rector? ¿El profesor? ¿El coordinador? ¿La orientadora? ¿O es el padre de familia en uso y atribución del ejercicio de la patria potestad, que es el artículo 288 del Código Civil, que sigue absolutamente vigente? Luego, entonces, el que está poniendo en peligro a su propio hijo o a sus hijos en una culpa exclusiva de la víctima son los padres de familia a través de su patria potestad. Y el cuarto elemento que entra a debatir allí, a generar la posición de exclusión o de exención de una responsabilidad, es el hecho de un tercero. Y aquí en el hecho del tercero, usted está recibiendo es una orden de un superior jerárquico. Luego, entonces, los 4 presupuestos se están cumpliendo. Al menos en mi criterio, y repito, mi criterio no es una fuerza vinculante de ley, es meramente un concepto de un particular que no tiene ninguna fuerza vinculante de ley. Pero usted en sentido común, en sana crítica, lo analiza y usted dice, oiga, sí, el caso fortuito es el coronavirus, la fuerza mayor pues obviamente es la pandemia, la culpa exclusiva de la víctima, pues sí, porque son los papás los que están enviando en patria potestad a sus hijos, y el hecho de un tercero, oiga, pues sí, los que están dando la orden son allá los superiores jerárquicos en una cuestión que se llama la jerarquización de la responsabilidad. Es decir, que el Ministerio de Educación se lavó las manos con las gobernaciones se lavaron las manos con los alcaldes se lavan las manos con los secretarios de educación se lavaron las manos con los rectores y los rectores están buscando el eslabón más débil. ¿Qué hay que hacer? Devolverles el favor. Es decir, el profesor que es el eslabón más débil tiene que generarle responsabilidad al rector, el rector eximirse de responsabilidad con el secretario de educación y ya el secretario o la secretaria de educación verá si se quiere eximir allá con el alcalde y con el gobernador o si él va a entrar a responder directamente por una reparación directa por daños y perjuicios en un maltrato infantil que se llama omisión, descuido y trato negligente, en una posible o presunta muerte de un menor que se llama un homicidio preterintencional. Nunca tuvo la intención de matarlo, pero tampoco tomó las medidas de protección, no tomó las medidas de protección que fueran eficaces. Ahora, la gente yo no sé de dónde saca, como decía por allá un disque especialista del Ministerio de Educación, y yo escuchaba a ese tipo y yo decía, ¿pero especialista de qué? Que no, que es que solo se han muerto 192 estudiantes del COVID, que cuál era la alarma y la laraca, que solo se han muerto 192. Y yo lo que entiendo es que ese tipo jamás ha leído la Ley de Infancia y Adolescencia. La Ley de Infancia y Adolescencia no dice que se mueran 192 o que se mueran 2. La Ley de Infancia y Adolescencia exige que no se muera ninguno, que haya contagio cero. Artículo 17 y artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Entonces, a legua se nota que el tipo ni siquiera se ha leído la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. O sea que no ha tenido 15 años para leerse el Código de la Infancia, pero es asesor del ministerio. Y si esos son los ministerios con sus asesores, ¿qué podemos esperar de la gente ignota que no tiene conocimiento y que no sabe ni dónde está parada? En tercer lugar, importantísimo, ¿de qué nos vamos a eximir? Porque ya le expliqué por qué procede, por qué es conducente, es pertinente y suena competente el que usted se exima. Pues yo me tengo que eximir de lo civil. ¿Y cómo me eximo de lo civil? Entonces yo tengo que ir ya al Código Civil y hacer el ejercicio de buscar el artículo 2347, y el artículo 2347 del Código Civil tiene el inciso 3, que es el que me exime. Por favor, tome nota. Artículo 2347 del Código Civil. Dice el inciso de exención que nosotros necesitamos. Pero cesará la responsabilidad de tales personas, está hablando de los rectores y los padres de familia, cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere, al uno como rector y director del colegio y al otro como padre de familia que ostenta la patria potestad, y que les confiere y les prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. Es decir, el rector no lo puede impedir porque no puede desacatar una orden que viene a través de una directiva que se convierte en un acto administrativo. Iría a un prevaricato por omisión, a un abandono del cargo o iría a un delito de fraude a resolución y entonces sería disciplinario y entonces allí tenemos graves problemas. Le toca cumplir, pero también le toca eximirse. ¿Cómo se exime de lo penal? Entonces nosotros hacemos juiciositos el ejercicio en el Código Penal.
Y cuando encontramos el Código Penal, habla entonces de la ausencia de responsabilidad. ¿Cuándo hay ausencia de responsabilidad? En el artículo 32 del Código Penal, en su literal o numeral 4, unos dicen, no diga numeral, diga literal. Usted diga literal o diga numeral, lo importante es que usted lo encuentre, porque usted no es abogado ni conoce doctrina. Entonces, usted busca el artículo 32 y busca el numeral o el literal 4, que reza taxativamente que usted está obrando en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente que fue emitida con unas formalidades legales. Es decir, el Ministerio de Educación o el Secretario de Educación es la autoridad que le está exigiendo a usted que cumpla una orden legítima que él emitió con formalidades legales, es decir, le envió una resolución o tiene allí el acto administrativo de la 16, directiva 16 del 9 de octubre del 2020, luego entonces usted tiene que ejecutar cumplimiento. Pero también viene el literal o numeral 5, ¿qué dice? Pues que usted obra en un legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita o de un cargo público. En este cargo usted está obrando como funcionario público y comete el delito por acción, por omisión, pero también por extralimitación de funciones. Entonces, ojo con extralimitarse de funciones. Y el literal o numeral 8 de ese artículo 32, ¿qué dice? El 8, que usted está obrando bajo insuperable coacción ajena. Es decir, el Ministerio de Educación le está diciendo, la Secretaría de Educación le está diciendo, el Ministerio de la Salud fue y se inventó una directiva también a manera de resolución, que es la 001721 del 2020, en donde ellos dicen que no, que tranquilo, que vaya y salga y se contamine, que vaya y salga y se contagie. Es decir, a través de esa resolución 001721 del 2020, el Ministerio de Salud y del Interior les dio permiso a ustedes de que salieran a contagiarse. Y sobre esa resolución es que aparece el Ministerio de Educación, digamos que conexo, llamémoslo así, conexo es que saca la directiva 16 del 8 de octubre del 2020. Luego entonces allí encuentra usted que ya nos podemos eximir de lo penal, que ya nos podemos eximir de lo civil. Ahora el asunto es cómo me eximo de lo disciplinario. Entonces en lo disciplinario aparece la ley 1952 del 2019 en su artículo 39, en su literal o en su numeral 2, que dice que le está prohibido a todo servidor público, le está prohibido a todo secretario de Educación, le está prohibido a todo alcalde, le está prohibido a todo gobernador y le está prohibido a todo ministro o servidor público imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. En este caso, el educador tiene que cumplir los primeros deberes, que son acato a la Constitución. Pirámide de Kelsen dice que usted le tiene que brindar acato, es primero a la Constitución, artículo 11. La ley es que el derecho a la vida es inviolable. Eso dice el artículo 11 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución? Que cuando la Constitución pelee con la directiva 16 de octubre del 2020, eso es pelea de elefante con hormiga. Elefante es la Constitución, hormiga es su directiva 16 de 2020, que es un mero acto administrativo. Cuando usted entiende eso, pasamos al siguiente punto. Ya se eximió en lo penal, en lo civil, en lo disciplinario. Le aclaro que las actas de exención de responsabilidad no buscan una respuesta. Lo que buscan es sentar un precedente que le sirva a usted, como decía el profe Germán Huartos, que es abogado penalista, es experto en el derecho penal, armar un acervo probatorio de tal manera que en ese acervo probatorio usted se pueda asistir y usted se pueda acoger a pelear usted por una demanda porque se murió el pelado por el coronavirus y a usted lo están encasillando de que el pelado se contagió en su colegio o en su salón y que hay un homicidio preterintencional. Por ahí salen algunos rectores maravillosos hablando tonterías y bufando tonterías de que pruébeme que se contagió en el colegio. Eso es lo que le dicen a uno, que pruébeme que se contagió en el colegio. Pues yo lo desengaño a usted y yo le digo que probarlo es re fácil. Yo contrato una perito psicóloga entrenada forense. Una perito psicóloga entrenada forense es un perito experto. Voy y me siento donde un juez de control de garantías y yo le solicito a él que me permita entrevistar a los 3 mejores amigos de mi hijo, que apareció contagiado de coronavirus y ellos 3
también contagiados, cuando yo lo envié al colegio y ostento un certificado de la EPS en donde dice que mi hijo no estaba contagiado al ingresar al colegio. Entonces, primera prueba o primer acervo o elemento material documental. Voy, presento el certificado de que mi hijo no tenía coronavirus y a los 20 días me resultó infectado. El juez de control de garantías accede a que en cámara de Gesell, porque eso se llama cámara de Gesell, el lugar en donde voy a entrevistar a los menores, yo les voy a preguntar a través de la psicóloga perito experta forense si se tocaron, si se manosearon, si compartieron la empanada, la gaseosa, la Coca-Cola, que por qué mi hijo llevaba un tapabocas de Superman y resultó llegando a la casa con uno de Batman, que con quién fue que lo compartió, que por qué lo cambiaron. Y cuando yo tenga el testimonio de los menores, pues yo le aclaro a ese rector que me dijo que pruébemelo a ver, pues que existe un artículo que se llama el 44 Superior Constitucional, que dice que prevalecen los derechos de los menores. En este caso prevalece el testimonio de los 3 menores por encima de lo que me diga el rector. Y hay otro artículo que es el 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia que habla del interés superior del menor. Y entonces en interés superior del menor yo lo desengaño. El interés superior del menor dice que prevalece en toda instancia las decisiones que se tomen es a favor de los menores, no a favor de los rectores. Entonces por ahí como que también anda usted un poquito engañado. Ahora, cuando vienen las demandas, cuando vienen los litigios, cuando viene la reparación directa, cuando viene el acto administrativo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Resulta que a usted lo van a demandar en la nación, porque usted es empleado de la nación, por fallas en el servicio que es en lo civil, por un prevaricato por omisión que es en lo penal, porque usted tenía que brindarle la garantía de la vida, la integridad y la dignidad al menor. Ahí en donde dice, en el artículo 25 del Código Penal y en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Además, le van a meter un maltrato infantil, que es el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que tiene 3 verbos rectores: omisión, descuido y trato negligente. Y adicional lo van a poner a pagar una reparación directa que traduce daños y perjuicios cuando lo encuentren culpable. Cuando encuentren culpable a la nación, van a ser 900, 1.200 millones de pesos. Ellos van a buscar repetir. ¿A quién le van a repetir? Al rector que no se eximió, al profesor que no se eximió, al coordinador que no se eximió, a la orientadora que no se eximió. En quinto lugar, las actas, ¿qué son? ¿Qué es lo que realmente hacen las actas y de qué se va a eximir usted? Ya dándole ese preámbulo, usted ya la tiene clara y dice, ah, caramba, sí, yo ya sé que tengo que eximirme porque hay un caso fortuito, una fuerza mayor, una culpa exclusiva de la víctima o un hecho de un tercero. Entonces yo ya sé que en sentido común yo tomo lo bueno y desecho lo malo de lo que está diciendo este señor Joshua. Yo ya entendí que los artículos 25, 368 y 369 del Código Penal los tengo en el cuello, me respiran en la nuca y siguen vigentes y vivos. Que el artículo 10, 14, 17, 18 y 44, numeral 4 de la Ley de Infancia también los tengo respirándome en la nuca, caramba, y que yo tengo el deber de cuidado que me ausista y me obliga el artículo 23, 47 del Código Civil y que todos siguen vigentes. Que las únicas alternativas que tengo yo de salvarme el cuello y el pellejo son los artículos 32 del Código Penal en sus literales 4, 5 y 8. Que me tengo que agarrar del artículo 39 en su literal 1 y 2 de la Ley 1952 del 2019 y que yo no voy a buscar que me respondan, sino que voy a buscar es sentar un precedente y guardar esos radicados para yo tener un acervo probatorio que me permita a futuro liberarme de alguna de este tipo de demandas. Que yo tengo que ir en jerarquización de la responsabilidad ante mi superior jerárquico y endilgarle la responsabilidad. Si soy profesor, me lavo las manos allá con el rector. Si soy rector, pues me voy a lavar las manos allá con el secretario de Educación. Y el secretario de Educación verá si se lava las manos allá con el alcalde y el alcalde con el gobernador y el gobernador allá donde la señora ministra que fue la que firmó sus dichosas directivas o actos administrativos. Llegando ya a ese resumen, entonces yo entiendo que me van a demandar al Estado por fallas en el servicio, prevaricato por omisión, maltrato infantil en una reparación directa y van a haber daños y perjuicios. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Las actas de exención de responsabilidad. La primera y la más importante, la que yo genero como docente, ¿a quién? Al rector y al consejo directivo. Esa en la cual se exime ante el rector y el consejo directivo es la que genera un blindaje, llamémoslo así, comillas, blindaje, en lo disciplinario interno. ¿Y por qué se realiza con el consejo directivo? Por el artículo 144 de la ley 115 del 94 en su literal o numeral E de enano.
E de enano. El literal E de enano o numeral E de enano del artículo 144 de la ley 115 del 94, Ley General de Educación, dice que cuando algún miembro de la comunidad se sienta perjudicado o se sienta vulnerado, puede acudir al consejo directivo. En este caso, el profesor se siente vulnerado, tiene que acudir al consejo directivo y también a eximirse delante del rector. ¿Por qué? Porque el rector fue el que tomó la decisión de ir a la alternancia. Vuelvo y repito, ahorita les digo a los rectores cómo es que les toca a ellos. La primera acta tiene 17 páginas, la segunda acta tiene 15 páginas y se convierte en 2. Le explico. Es la que va al docente a radicar en inspección y vigilancia, que es la que lo libra o lo blinda de la investigación que le va a generar inspección y vigilancia por acción o por omisión, en el tema del deber de cuidado con el niño, niña o adolescente. Y tiene que ir con copia a la personería municipal, que es el brazo, que es el órgano, que es el hermanito del Ministerio Público dentro del municipio. Entonces vuelvo y le repito, la primera es ante el rector y consejo directivo y la segunda ante inspección y vigilancia, pero tiene que ir con copia a la personería municipal y tiene que guardar los radicados, usted los recibidos como si fueran de oro. Esa se convierte en 2, entonces ya irían 3. Y hay otra, tercera importante, que es la que genera el docente al padre de familia, o ante el padre de familia, o socializa ante el padre de familia. Que aclaro otra confusión gravísima, esa vaina del consentimiento informado no existe. Dejen de estar hablando en subjetivo y en etéreo. ¿De qué está hablando usted? ¿Cuál consentimiento informado? Consentimiento etimológicamente es que usted da la aval, el permiso, autoriza. Informados que usted ya me dijo, profesor John, como rector, que yo voy a enviar a mi hijo al colegio, que yo lo voy a enviar sano sin ningún tipo de contagio, que usted me lo va a contagiar allá en el colegio y que nadie me va a responder. Esto es lo que usted me está informando a mí, que usted colegio se eximió, que usted rector se eximió, que ustedes profesores se eximieron y que mi hijo se va a contagiar, pero que nadie en el colegio me va a responder. Eso supuestamente es lo que yo le voy a afirmar a usted en un consentimiento disque informado. Les recuerdo que los delitos contra la vida de los menores se investigan de oficio. Traduce que de nada le sirve a usted que un padre de familia en patria potestad le firme una autorización, porque él está firmando es autorizar que su hijo vaya al colegio presencial. De ninguna manera se entiende que el padre de familia le está firmando a usted que entrega a su hijo sano y que usted lo devuelve contagiado y que nadie va a responder. Porque la firma de un padre de familia autorizando que su hijo vaya al colegio no deroga el Código Penal, no deroga el Código Civil y no deroga el Código Disciplinario. ¿O quién le dijo a usted que la firma de un papá deroga? Ahí lo que pasa es que el papá se está metiendo es en una figura que se llama la culpa exclusiva de la víctima y está siendo cómplice del hecho de un tercero. Él se está prestando con el Ministerio de Educación para enviar a los pelados a contagiarse al colegio. Le aplican Código Penal, Código Civil y también le aplican Código de la Infancia y la Adolescencia. Ese tercer documento también se vuelve en 2. Es decir, va con copia al padre de familia y con copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces tenemos 3 actas que por la copia a la personería y que por la copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya se convirtieron en ¿cuántas? En 5 actas. 5 actas. Vuelvo y le repito. Rector y Consejo Directivo 1, Inspección y Vigilancia de Personería 3, Padre de Familia y Bienestar Familiar 5. Ahora, en segundo lugar, hablo de los rectores. Los directivos, ¿en dónde se eximen? Se eximen primero ante Inspección y Vigilancia, que es su órgano superior que los va a investigar. Con copia a Procuraduría General de la Nación, que por el artículo 3 y 5 de la Ley 1952 del 2019 tiene una figura que se llama el poder prevalente o poder preferente. Y en este caso, el poder preferente o prevalente es que la Procuraduría General de la Nación tiene prevalencia o preferencia de investigación sobre los profesores. 3 y 5 de la Ley 1952 del 2019 para que lo investiguen. Entonces, ahí van 2 actas. Luego se exime frente a su propio consejo directivo. ¿Por qué? Porque es que el rector es parte del gobierno escolar, es el presidente del gobierno escolar, pero él no se manda solo. Ni puede empujar a los profesores del consejo directivo a un concierto para delinquir. Es decir, vengan y me firman acá. Ustedes que son rector, 2 profesores,
un padre de familia y un exalumno, o sea, 5 firmando en concierto para delinquir, o sea, autorizando que los estudiantes se contagien, que vayan al colegio a contagiarse, un concierto para delinquir. Entonces se tiene que eximir el rector delante de su propio consejo directivo, y al hacerlo delante de su propio consejo directivo, pues obviamente él también tiene que generarle una copia allá a Calidad Educativa, que son los encargados de esa parte académica cognitiva curricular. Y por último, el rector también se tiene que eximir con los padres de familia en la figura de que quien está enviando al colegio a contagiarse a sus hijos son los papás, bajo la figura de la patria potestad, artículo 288 del Código Civil, y que no pueden los papás salir con el cuento de que yo no sabía, porque es que en Colombia, Estado Social de Derecho, artículo 1 y 2 de la Constitución, en Colombia el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Entonces el padre de familia no va a salir con el cuento de que es que yo no sabía, entonces por ahí no es. Entonces, tanto el docente como el rector tienen 3 actas que cada una se vuelve 5. Entonces 5 y 5 suman las 10 actas. ¿Cuáles son esas 2 actas? Las que tienen que ver con la exención del consejo directivo en sí, y la que tiene que ver con la exención en los casos de hacker, en los casos de violación a la intimidad del menor, en los casos en donde se mete por allá un violador o un abusivo a meterles pornografía, videos, fotografías a los menores en una clase virtual, o cuando se pueda presentar alguna anomalía, irregularidad en el ámbito del contexto virtual, que llaman disque educación virtual, que no se llama así, se llama presencialidad asistida por las tecnologías. Eso básicamente son las 5 actas. Vuelvo y reitero, a usted no le interesa si le responden o no. Usted no está radicando para buscar una respuesta. Usted lo que está radicando es las actas para sentar un precedente y para armar usted su carpeta de acervo probatorio, es decir, de las pruebas de que cuando llegue a reventar la demanda, usted lleguen y lo jalen y viene Procuraduría y le dice, venga papi, venimos a abrirle una investigación disciplinaria a usted. Así como no, con mucho gusto, yo respondo a la investigación disciplinaria con el artículo 39, numerales 1 y 2. Yo radiqué estas actas para eximirme de la responsabilidad allí disciplinaria, porque es que yo no fui el que di la orden. Aquí el que me dio la orden, pues fue mi rector. Y en el caso del rector, no, yo estoy respondiendo es por una orden que me dio allá el secretario de Educación, que es mi superior jerárquico inmediato. Entonces ahí sí como que por ahí no es. Y yo tengo con qué rebatir y debatir. Rebatir es decir que no fue así, y debatir es que muestro mis elementos para poder pelear que yo tengo la razón. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y se realizó una importante junta nacional por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT con el fin de analizar la situación actual que vive el país en materia laboral. Vamos a continuación a escuchar la intervención de Diógenes Orjuela, ejecutivo de la CUT. Sí, como es tradicional, pero que además es correcto políticamente, cualquier análisis que hagamos para mirar el contexto nacional tiene que partir de los fenómenos internacionales. Y resaltamos como tema más importante hoy en los ajustes que ha habido en la geopolítica es el tema de que hay nuevo inquilino en la Casa Blanca, el proceso de elecciones con una puja dura, violenta entre demócratas y republicanos, termina siendo ganancioso el Partido Demócrata con Joe Biden,
que derrota a Donald Trump, ambos con unas votaciones supremamente elevadas que muestran el nivel de confrontación que hubo en esta campaña, detrás de la cual indiscutiblemente se mueven las grandes multinacionales, el gran capital financiero con su peso en Estados Unidos, las grandes farmacéuticas tan de moda hoy en el mundo por el tema de las vacunas, bueno, todo el poder del imperialismo norteamericano. En eso tenemos nuestro análisis, gana Biden, y decimos Biden va a tener algunas nuevas conductas en el mundo, va a volver al Pacto de París sobre el tema climático, va a volver a la Organización Mundial de la Salud, va a estar nuevamente en el acuerdo COVAX que está repartiendo las vacunas en el mundo para los países pobres y medios y de economías medias en el mundo. Va a haber una posición un poco más favorable al tema del acuerdo de paz en Colombia, pero eso no borra un análisis que nosotros tenemos, es que quien va a encarnar hoy la figura del imperialismo norteamericano, de la primera potencia mundial del planeta, de la primera potencia militar del planeta, es decir, quien va a dirigir hoy los destinos del imperialismo es Joe Biden, con la tradicional comportamiento que asume en los Estados Unidos de considerarse el amo del mundo, que lo categorizamos como el enemigo número uno de los pueblos y las naciones del mundo, que hoy enfrenta en su decadencia, también, así sea la primera potencia todavía, en su decadencia enfrenta unos fuertes contendores como Rusia y con China. Sus contradicciones se van agriando cada vez más. Esas contradicciones por el control político militar del planeta pueden tener consecuencias catastróficas en la medida que de la confrontación económica, la confrontación comercial pueda cuándo y cómo pasar a la confrontación militar. Eso es como el análisis general que nosotros hacemos inicialmente en nuestra declaración. Escuchemos a continuación un análisis general y un informe que brinda el presidente de la CUT, Francisco Maltés Tello, a propósito de la Junta Nacional de la CUT y sus conclusiones. Hay que decir que la Junta Nacional realizó un balance pormenorizado de la situación que estamos viviendo, del desastre en que el gobierno de Iván Duque ha llevado al país. Nos dice el DANE que cerca de 12 millones de hombres y mujeres en Colombia se acuestan sin haber ingerido la cantidad de alimentos necesarios que se requieren para sobrevivir. Que hay personas que cada día comen menos. Estamos hablando del 25% de la población. Esto ya de por sí es una tragedia. Pero también cifras oficiales nos dicen que se han quebrado más de 120.000 empresas. Pequeñas y medianas empresas que son las generadoras del 75% del trabajo en Colombia. El desempleo no cede. El desempleo particularmente han salido a trabajar al rebusque de las personas que están en la informalidad. Los puestos que se perdieron en la pandemia no se han recuperado. Y el gobierno se niega a dar una renta básica que sería necesaria para solucionar el problema de la informalidad, para que la gente tenga ingresos para comer, para vivir, para evitar que salgan. Y estamos asistiendo a un show mediático sobre el tema de la vacunación. Muy pocas dosis y mucho show, mucho funcionario pidiendo la fotografía. Entonces no hay vacunas, los contagios siguen, o sea, las vacunas son mínimas, van a seguir los contagios, no se arregla el tema de los salarios de los trabajadores hospitalarios de la salud, no hay renta básica, no se han recuperado los empleos, no tiene la gente con qué comer. Bueno, estamos en una crisis generada por la ineptitud de este gobierno muy fuerte que merece una respuesta contundente. Frente a la grave crisis que tenemos y la ineptitud del gobierno de dar una solución general, lo que se plantea es que
siga recayendo en los trabajadores más humildes, en las personas más humildes, toda la crisis que estamos viviendo económica y social. El gobierno prepara un nuevo paquetazo, y decimos nuevo paquetazo porque es muy parecido al que tenía engavetado en el año 2019. Recordemos que el paro del 21 de noviembre lo generó lo que denominamos desde el movimiento sindical, desde la CUT, el paquetazo. Esta vez es un nuevo paquetazo, un refrito, como decimos, que tiene una propuesta de reforma laboral, una propuesta de reforma pensional y una reforma tributaria todavía más regresiva que las anteriores. No le bastó al gobierno con haber metido por la puerta de atrás en el decreto 1174 la reforma laboral y pensional, sino que ahora quiere hacer otra de carácter más devastador, que sin duda pretende acabar la estabilidad laboral, acabar la negociación colectiva, acabar el derecho de asociación, acabar con colpensiones, acabar con el derecho a la pensión, y que la crisis económica, el déficit fiscal que tenemos hoy, recaiga en los hombros de los más humildes, dejando incólumes el impuesto que pagan las grandes empresas en este país. Este es un gobierno profundamente lesivo para los derechos de los ciudadanos en materia económica y social. La OIT, que es un organismo tripartito en su comisión de expertos, se ha pronunciado recientemente sobre la grave situación que tenemos los trabajadores en Colombia. ¿Qué ha dicho este consejo, esta comisión de expertos, este organismo judicial de la OIT? Ha corroborado lo que ha definido la CCI, que Colombia es uno de los países, la Confederación Sindical Internacional ha dicho que Colombia es uno de los países donde es más peligroso ejercer la actividad sindical. Esta comisión de expertos ha dicho que continúa el asesinato y la violencia antisindical en Colombia. La violencia antisindical se expresa fundamentalmente en amenazas, en intimidaciones, estigmatización y perseguir a los dirigentes sindicales por sus opiniones. También ha dicho la OIT que la cobertura de la negociación colectiva es muy baja en Colombia. Es decir, que a los empresarios no les gusta que haya negociación colectiva. Al sector público no le gusta en el sentido que firma los acuerdos laborales y no lo cumple. Entonces, tenemos dificultades en la magnitud de la negociación colectiva, cuya cobertura sigue siendo muy baja por la actitud antidemocrática de los empresarios y la poca seriedad de los gobiernos. También dice este informe de la Comisión de Expertos de la OIT que los pactos colectivos desnaturalizan la función esencial de los sindicatos, que es negociar las condiciones de los trabajadores. Que los sindicatos no se pueden prestar para ser intermediarios, para ser empleadores. Y por supuesto, también nos plantea que los pactos colectivos que son utilizados por los empresarios para que los trabajadores no se organicen, su objetivo fundamental no es solucionar los problemas de los trabajadores, sino desestimular la afiliación a los sindicatos. Ahí se corrobora la actitud antidemocrática que tiene que ver con la negociación colectiva. Y por supuesto, nos habla del derecho a la huelga. Lo que está hoy en la Constitución política, que se garantiza el derecho a la huelga, no ha sido reglamentado por el Congreso de la República, y esto se convierte en un obstáculo para que los trabajadores puedan ejercerla. Y ahí creo que debemos destacar la sentencia del año anterior del Corte Suprema de Justicia, que estando a tono con la normatividad internacional, dice que el derecho a la huelga es un derecho fundamental que tienen los trabajadores y las trabajadoras en Colombia.
Creo que ese informe de la OIT lamentablemente nos da la razón y muestra una política antilaboral, antidemocrática de los empresarios y del gobierno en el manejo de las relaciones laborales. Escuchemos también a continuación el informe que brinda el segundo vicepresidente de la CUT Nacional, Pedro Luis Arango Sánchez, sobre las conclusiones de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Efectivamente, la situación que está viviendo el país es bastante compleja porque el gobierno, desde que inició el presidente Duque y el Centro Democrático, que es su partido de gobierno, pues señaló que tenía que volver triza a la JEP. Y ya lo estamos viendo. Cuando salieron los resultados de la JEP de 7 departamentos con relación a los denominados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, que no son 2.000, sino 6.000, y los datos indican que están pasando de los 10.000 ejecuciones extrajudiciales, pues se dedicaron a, como siempre, atacar a la JEP, como han atacado todas las instituciones judiciales. Creo que igual ocurrió cuando le abrieron proceso la Corte Suprema de Justicia al señor Uribe. Entonces se dedicó a atacar a la Corte y renunció de ser senador para burlarse de las exigencias y no acatar que tenía que ir a rendir indagatoria a la JEP. Pero eso está acompañado de que efectivamente el presidente actual es un presidente ilegítimo debido a que fue elegido por dineros del narcotráfico, como se ha logrado comprobar. Y entonces esa alianza con los paramilitares y esa alianza con todas las organizaciones ilegales en el país, pues la remeten contra los dirigentes sociales, líderes sociales, sobre todo los que están reclamando las tierras que les fueron arrebatadas en los gobiernos anteriores. Y por eso nosotros decimos entonces por vida, pero también por paz, porque realmente cumplan con todo lo acordado en La Habana y que se implementen los acuerdos. Pues la soberanía ni se diga, pues aquí en Colombia nosotros vemos la situación que han cogido como base militar para estar espiando a todos estos países latinoamericanos. Colombia pasa más de 12 bases militares, lo mismo que Panamá, y creando las condiciones como un trampolín para invadir a Venezuela, que es lo que han pretendido desde hace tiempo, y no solamente a Venezuela, sino a Nicaragua, Cuba. Y por eso nosotros también hemos publicado todos unos documentos en contra de poner nuevamente a Cuba como un país terrorista, cuando nosotros lo que sabemos es que efectivamente aquí en la pandemia lo hemos visto, que las únicas bombas atómicas son las vacunas y toda la medicina que realiza todos los médicos cubanos y exportan, son médicos para que vayan a ayudar a resolver el problema sanitario mundial. Ojalá le den el premio de paz a los cubanos. Y con la democracia ya sabemos lo que está ocurriendo. Es decir, nombraron ahí un fiscal, el señor Barbosa, que sencillamente anda paseando y intrometiéndose en otros países, que yo creo que ni sabe qué es lo que está pasando en los otros países, buscando la forma también de meter la política del centro democrático del castrochavismo, como lo hicieron en Estados Unidos, y ahora lo quieren meter en el caso de Ecuador. Están buscando los mecanismos de mantener esas alianzas con todos estos países para poder bloquear, porque es una política realmente infame que hacen contra Venezuela, bloquearle todas las cuentas
a nivel internacional y después dicen que es que no tienen plata, que no pueden cubrir, que la gente se sale, porque eso es estimulado por estos países, sobre todo por este títere que tenemos en Colombia, que no es capaz ni siquiera de resolver los problemas más sentidos de la población, antes por el contrario, es un autoritario y sí va a resolver los problemas de los países vecinos. Se metieron incluso con Estados Unidos, con el tal castrochavismo, como si allá los fueran a atender. Acá solamente los que estamos metidos en el estudio de todas las situaciones que vivimos, pues, y en la política y los problemas sindicales, entendemos la situación. Por eso el tema de la soberanía para nosotros es importantísimo y la autodeterminación de los pueblos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.